Que el Señor le conceda gracia y paz. Bienvenidos a la cuarta lección del estudio bíblico sobre la carta a los Gálatas. Vamos a estudiar desde el capítulo 3, versículo 26, hasta el capítulo 5, versículo 10. Anteriormente, Pablo ha explicado cómo la ley de Dios funciona como un guía encargado a hacernos reconocer nuestro pecado y para conducirnos a Cristo. Y al recibir la justicia de Cristo por la fe en Él, ya no estamos sujetos al guía, sino que somos los hijos de Dios. Como dice los versículos 26 y 27, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Los que acuden a Jesús y son justificados por la fe en Él, son verdaderamente hijos de Dios. Por la fe y el bautismo, Dios nos hace participar en su reino y nos hace sus hijos. Y esto no tiene nada que ver con nacionalidad, ni con raza, ni con el estado social, ni con la pertenencia al pueblo de Israel, sino únicamente con la fe en Jesucristo. Y en la fe, todos los creyentes somos unidos en Cristo. Y con Él, en Cristo, todos participamos en la misma promesa salvadora que recibió Abraham. El creyente no está bajo la ley, sino que vive en la libertad en Cristo. Y para ilustrar esto, en el capítulo 4, los primeros versículos, Pablo habla del hijo de un hombre noble. El hijo no se diferencia mucho de los esclavos de la mansión de su padre, porque no tiene derechos de mandar y no tiene autorización para administrar todos los bienes de su padre. Al contrario, está bajo el cuidado de maestros y tutores, hasta que crezca y sea adulto. Y en el día fijado por su padre, el hijo deja de estar bajo la supervisión de otros y está libre para administrar su herencia. Así también con nosotros. Antes de conocer a Cristo, no teníamos la libertad, sino que estábamos bajo la autoridad de la ley y sus exigencias. Pero cuando llegó el tiempo debido, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo a este mundo para librarnos de todas las demandas y exigencias de la ley. Gálatas 4:4 es el Evangelio de la Navidad de Pablo. Dice que Jesús nació de una mujer y vino a nuestro mundo que está sujeto a la ley de Dios. Pero Jesús no nació bajo la ley para ser esclavizado como nosotros, sino para librarnos de la ley y sus exigencias. Jesús vino para rescatarnos, porque Dios sabía que nunca podríamos cumplir la ley. Por eso Jesús vino para cumplir la ley con su vida perfecta, con su muerte y su resurrección redentoras por nosotros. De esa manera nos libró de las exigencias de la ley. ¿Y lo hizo a fin de qué? A fin de que fuéramos hijos de Dios. Como dice el versículo 5, para rescatar a los que estaban bajo la ley, somos nosotros, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Por causa de Cristo y en la fe en Él, ya no pertenecemos a los esclavos, sino que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Y por lo tanto, también ser sus herederos. Como el hijo del hombre noble obtenía su libertad al crecer, así también nosotros obtenemos la libertad al creer en Cristo, porque Dios nos adoptó
y vamos a heredar la vida eterna en su presencia y vamos a heredar todas las bendiciones celestiales de Dios. Y como sus hijos, Dios nos ha dado su Espíritu para que tengamos una relación de confianza con Él. Y el Espíritu en nosotros clama, Abba, Padre. Esta es una expresión muy íntima, como el niño que le dice papi a su padre. Y así es nuestra relación con Dios. Y no llegamos a tener esa relación íntima con Dios tratando de cumplir la ley o por medio de nuestros esfuerzos. No, solamente por medio de la fe, Dios nos concede esa relación de confianza, la relación del Hijo, la relación de paz con Él. En los versículos del 8 al 20, Pablo muestra cómo los gálatas eran esclavos del paganismo antes de conocer a Cristo. Y dice que están volviendo a la esclavitud si se someten a los ritos antiguos que ya no tienen ningún valor. Y este párrafo muestra el dolor que Pablo siente por sus hermanos en Galacia. Está rogándoles a no volver a la esclavitud de la ley y a no dejar la libertad del Evangelio. Les ruega que le escuchen, tal como hicieron cuando llegó por primera vez y les predicó el Evangelio. Y la preocupación de Pablo por sus hermanos en Galacia es ejemplar. Nosotros debemos también preocuparnos por nuestra vida espiritual y velar para que no volvamos a la esclavitud. Velar para que no pongamos nada al lado del Evangelio como condición para la salvación. Y debemos también preocuparnos unos por otros, porque todos estamos en peligro de dejar el Evangelio y volver a la esclavitud bajo la ley. Todos estamos en ese peligro de ser legalistas. Debemos cuidar a nuestros hermanos y mostrar interés en su vida espiritual, porque la vida cristiana no se vive en soledad, sino en comunión. La vida cristiana solo se puede expresar verdaderamente en la comunión unos con otros. En la comunión y en la conversación podemos exhortar y fomentarnos a seguir creyendo el auténtico Evangelio, seguir creyendo en Cristo, seguir rechazando nuestro viejo ser. En los versículos del 21 al 31, Pablo habla sobre los hijos y herederos de Abraham. Nuevamente vuelve a ese tema. Y ahora usa una ilustración para explicar que no son hijos de la esclavitud, sino hijos de la promesa. Abraham, por una decisión humana, tuvo un hijo con la esclava Agar, pero no fue la voluntad de Dios, porque el hijo de la promesa iba a ser el verdadero hijo de Abraham y su esposa Sara. Así que Abraham tiene dos linajes, el de Sara y el de Agar. Y esto se puede explicar como dos pactos. Agar representa el pacto de la esclavitud, el pacto de la ley de Sinaí, el pacto de los judíos en Jerusalén, que no han recibido a Cristo, el pacto que los judaizantes siguen. Pero Sara representa otro pacto, el pacto de la promesa, el nuevo pacto de gracia, que lleva a la nueva Jerusalén, la Jerusalén de los creyentes, la Jerusalén celestial, la vida eterna en la presencia de Dios. Y este pacto de gracia y libertad es para todos los que creen y confían solamente en la gracia de Dios y no en sus propias obras. Como Agar y su hijo,
los esclavos, fueron echados de la casa de Abraham, así también los esclavos de la ley serán echados de la casa de Dios y no heredarán la vida eterna. Solamente los que son hijos de la libre, los que confían en la promesa y en el evangelio de la gracia, van a heredar la bendición de Dios. Ahora, a partir del capítulo 5, Pablo habla claramente sobre la libertad cristiana. Cristo nos libró de la esclavitud de la ley, nos libró de lo imposible, el salvarnos por las obras. Y lo hizo para que tengamos una vida en libertad con Dios. Lo hizo para ponernos en esa libertad, donde no estemos sujetos a la ley y sus exigencias, pero donde reina la obra de Cristo y la gracia de Cristo. En esa libertad podemos vivir. Y por eso, ya que somos libres por la fe en Cristo, no debemos volver a la esclavitud. Sería una desobediencia muy fuerte contra Jesús, porque ya estamos en su libertad, ya nos hemos puesto en libertad, ya nos ha dado todo para liberarnos de la esclavitud. Por eso no debemos volver. Pablo les afirma con vigor que si los gálatas aceptan la predicación de los judaizantes y se hacen circuncidar otra vez, se someten a la esclavitud. Y entonces Cristo no les servirá de nada. Cristo no tendrá ningún valor para ellos. ¿Por qué? Porque si empezamos a poner nuestra obediencia o la observación de algunos ritos de la ley, o nuestra sinceridad, nuestras oraciones, o nuestro buen moral, o nuestra alabanza, etc., si ponemos esas cosas como un requisito que tenemos que cumplir para tener parte en la salvación, tenemos que cumplir y practicar toda la ley, no solamente una parte de la ley, sino cumplir toda la ley con amor perfecto. Y en este caso la salvación dependería de nosotros mismos y de nuestra habilidad de hacer todo lo bueno y no de la gracia de Dios. La consecuencia para los que tratan salvarse por sus obras es que han roto con Cristo. Así dice el versículo 4, romper con Cristo. Es como la novia que rompe con su novio. Antes se amaban, estaban comprometidos para estar juntos para siempre, pero ya no quiere estar con su novio y rompe la relación para estar con otro y todo se pierde. Así somos nosotros. Si volvemos a confiar en nosotros mismos, si volvemos a creer en nuestras obras, si volvemos a creer que lo que nosotros podemos hacer puede ayudar, puede ser una contribución a nuestra salvación. Si hacemos esto, ya no somos la novia del novio Jesucristo. Ya no estamos con Él. Hemos roto con Cristo para estar con otro novio, la ley. Pablo usa también otra expresión para hacernos entender cuán importante es esto. Dice también en el versículo 4, han caído de la gracia. Si creemos en Cristo y confiamos en lo que Él ha hecho por nosotros, si buscamos el perdón de nuestros pecados, vivimos en la gracia de Dios. Y la gracia es el amor y el favor de Dios hacia nosotros, el favor que nos da perdón, salvación y vida eterna. Es el estado en el que se encuentra el que vive por la fe en Cristo. Hay muchos que piensan que la gracia es como una puerta giratoria. Se cree que entramos y salimos todo el tiempo. Si caigo en el pecado, también caigo en la gracia.
y soy echado por la puerta giratoria. Y cuando pido perdón, Dios me deja entrar otra vez. Así piensan mucho. Pero la gracia no es como una puerta giratoria, sino es como una habitación. Si creemos en Jesús, si andamos por la fe en Él, vivimos en la gracia. Estamos alojados en la gracia de Dios. Y es un estado en el que vivimos, no algo que cambia todo el tiempo. Cuando caemos en el pecado, caemos también dentro de esta habitación de gracia y no fuera de la gracia. Y Dios nos da la mano y nos levanta en su gracia y nos dice, levántate y no peques más. Y Dios nos guarda en su gracia. Dios nos guarda en esa habitación de gracia. Así es la realidad maravillosa para aquel que cree en Jesús. Y ahora Pablo dice que el que vuelva a confiar en sus obras y sus propios esfuerzos para ser salvo, se ha caído de la gracia. O sea, esta persona ha elegido salir de la habitación, porque ya no pone su confianza solamente en Jesús, sino en sí mismo. Y no busca el perdón, no busca el arrepentimiento, no busca la gracia para ser salvo, sino cuenta con su propia excelencia. Pero si volvemos a construir nuestra salvación sobre nuestras obras, hemos perdido toda la gracia de Dios. Hemos salido de la habitación de la gracia. Con respecto a la salvación, no vale la circuncisión ni otro tipo de obra humana. Estas cosas no tienen ninguna importancia con respecto a la salvación. Nada de lo que nosotros hacemos, nada de lo que tenemos nos puede salvar. Y por eso debemos aferrarnos solo a Cristo, solo a su obra. Como creyentes estamos en Cristo y lo único que importa en cuanto a la salvación es Él. Es su obra, su muerte y su resurrección. Es la promesa que Dios nos ha dado. Solamente la fe en Cristo nos puede traer la bendición de Él, nos puede traer su salvación. Solamente la fe. Pablo dice en el versículo 9, un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que tal como una pequeña porción de levadura puede penetrar y infiltrar toda la masa y fermentarla, así un poco de legalismo, una pequeña inclinación hacia nuestras propias obras, una pequeña convicción de que tenemos que hacer algo para contribuir a la salvación, puede infiltrar todo y hacernos dejar la gracia, hacernos dejar la fe en Cristo. Y tan seriamente tenemos que considerar el legalismo, el deseo de hacer obras para merecer la salvación. Que Dios nos guarde siempre en su habitación de gracia. Hasta luego.